Uno de los deportes que más fortaleza mental exigen es el alpinismo profesional. La altura y un entorno hostil para la vida hacen que casi la mitad de las personas que tratan de escalar las montañas más altas del mundo, como el K2 o el Kanchenjunga, mueran en el intento. El alpinista Carlos Pauner nos cuenta qué es necesario para alcanzar una cima. El alpinismo extremo en altas montañas es un trabajo tanto de equipo, ¿no?, en la parte baja y media de la montaña, como de soledad en la parte alta, ¿no? Entonces ahí se trabajan dos tipos de habilidades mentales, ¿no? La primera es la gestión de equipos, es decir, pues el líder de la expedición, ¿no?, tiene que estar atento de los momentos más difíciles mentales que tenga con su gente, de saber sobrellevar los problemas con humor, ser el primero que anima, ser el primero que esté focalizado al objetivo, ¿no? Y luego en esa parte ya última, en esa parte de pasar a los 8.000 metros de soledad, de andar al límite, de sentir cómo te vas degradando debido a la altura, ¿no?, pues es tener esa fortaleza mental para seguir en tu objetivo, para que nada te pare. O sea, la mente entonces se convierte en el motor que lleva ese cuerpo y lo arrastraría hasta la misma muerte, ¿no? Entonces ahí se tiene que tener una decisión, una determinación total para conseguir tus objetivos, ¿no? Unas habilidades que le han permitido a Carlos plantar cara a la muerte para llegar a la cumbre de los 14 8000, los picos más elevados del mundo, y sobrevivir a algunos de los entornos más hostiles de la Tierra, donde ningún ser humano lo había hecho antes. Sin duda, el momento en que más habilidades mentales he necesitado pues fue en el año 2003 en el Kanchenjunga, ¿no? Ya no como Carlos, sino como llegando al límite de lo que un ser humano puede aguantar allá en el Himalaya, ¿no? Durante 3 días estuve solo, desorientado en medio de la ventisca, más de 8.000 metros, sin comida, sin agua, sin tienda, sin nada, vagando por esas montañas heladas en medio de temperaturas de menos 40 grados y más de 8.000 metros, ¿no? Entonces ahí tuve que hacer acopio de toda mi fortaleza mental, primero para tomar una decisión importante, que era volver. Lo fácil hubiese sido quedarse ahí, adormecerse en una piedra y quedarse, pero yo quería volver a este mundo, a esta vida. Y entonces pues tuve que emplearme mentalmente a tope para aguantar el frío, para ver cómo se te van congelando los dedos y que no te importe, para tomar decisiones en un ambiente totalmente destructivo y totalmente confuso para la mente, con alucinaciones, con deshidratación máxima, de las experiencias más duras que ha tenido un ser humano en el Himalaya.